que empezó la cuarentena, venimos con una caída de precio entre un 20 y un 25%, producto de una caída en la demanda del mercado interno, sobre todo en algunos canales especiales de fiambres, algunos canales comerciales, como por ejemplo son los hoteles, restaurantes, eventos, lo que es catering industriales. Bueno, todo eso se vio totalmente destruido y eso impactó en la demanda de fiambres y en la demanda de ciertos cortes que ha hecho que a los productores le cueste colocar los animales y que haya un sobrestock de ciertos cortes en las cámaras frigoríficas de la industria. ¿Cuál es Eso, el valor promedio del capón actualmente? Y repetimos por favor la baja en términos porcentuales que hubo. entre un 20 y un 25%. Actualmente se está comercializando entre 65 y 60 pesos y en algunos casos menos. Igual creemos que hemos llegado al piso. Es una situación bastante difícil para el productor. Hay muchos productores que están vendiendo por debajo del costo. Así que creemos que hemos notado en las últimas semanas que ya ha habido reactivación de ciertos canales y bueno, ciertas industrias también se han puesto en marcha o han aumentado su producción. Así que creemos y espero que lleguemos al piso. Esta baja del precio, vos decís que los deja por debajo del costo de producción. ¿Cuál sería un valor que permitiría al menos empatar el costo de producción promedio que se maneja para la producción porcina? Con respecto al costo es muy difícil porque eso depende de cada granja, de cada establecimiento, ¿no? Por una cuestión de escala, de eficiencia, de canales comerciales. Es muy difícil establecer un costo, pero para poder cubrir los costos tenemos que estar vendiendo por encima de 60 pesos. Bien, Promedio. sí, mínimo 60 pesos, pero sabemos que hay operaciones a 57, 58 pesos, ¿no? Sí, y hay granjas que tienen mayores costos también. Claro. Entonces, como en promedio, 60 pesos sería un costo o un precio de venta mínimo, digamos. Ustedes salieron con una oferta de cortes de las patas delanteras y traseras, que entiendo es la carne que se destina a la fabricación de embutidos, que es justamente lo que no se está pudiendo colocar con facilidad en el mercado interno. ¿Cómo viene ese nuevo canal comercial para la carne porcina? No, vine muy bien, tuvimos una muy buena repercusión. Eh, sí, como bien vos decís, son cortes que tradicionalmente iban a la industria a la industria del fiambre, y como te dije antes, hay muchas que se vieron muy deterioradas, muy perjudicadas por la caída de la actividad en esos canales. Entonces, hubo una oferta de esos paletas y jamones que generalmente van a la industria, y bueno, estamos haciendo esta campaña, digámoslo de una forma, para poder ofrecer estos cortes que tradicionalmente no van a la carne fresca, se puedan ofrecer en las góndolas de los supermercados y en las carnicerías como corte fresco. Estos son la chuleta de la paleta y la chuleta de jamón, y también el jamón y la paleta desarmado, ¿no? Con los distintos cortes como tiene el vacuno. Tanto la paleta como el jamón tienen los mismos cortes que los cuartos del vacuno, la nalga, la cuadrada y todo, que la gente no está acostumbrada a pedirlos, porque también no estaban a veces disponibles, sobre todo en las grandes ciudades. En el interior es más fácil conseguirlo, para poder hacer milanesas o para poder cocinarlo como cualquier otro corte vacuno. ¿Cómo ven la evolución de la actividad a futuro, ¿no? Sabemos que hay una alta oferta interna de carne vacuna, de carne aviar, que hay bolsillos de recortados y menos salida a través de estos canales como parrillas, restaurantes y caterings, como decías hace un rato. ¿Cómo ven la evolución de la actividad a futuro? ¿Y qué está pasando con la faena? ¿Hubo bajas en los niveles de faena en marzo, abril, mayo? Con respecto a la faena, sí, hubo
hubo 2 o 3 semanas bastante complicadas por la capacidad de faena, porque se sumaron varias cosas. Al principio de la cuarentena, la operación estuvo complicada hasta que se pudieron aceitar los protocolos, el tema logístico. Hubo varias semanas complicadas y a eso se sumó que hubo varios feriados que también quitó capacidad de faena. Esa capacidad de faena que no estaba, es lo que a los productores le costó colocar los animales. Eso por un lado. Entonces, las primeras 2 o 3 semanas fueron las más difíciles. Hubo hasta el 50% de animales retenidos en granja. Tengamos en cuenta que la producción porcina, al igual que la aviar o la industria láctea, es una cadena que no se puede parar. No hay posibilidad de pararlo, no hay posibilidad de estoquear el animal. Entonces, eso complicó mucho las granjas, hubo que adaptar las granjas, las dietas, los espacios para los animales que estaban retenidos. Y bueno, después, a medida que fueron pasando las semanas de la cuarentena, se fue acomodando y bueno, ahora estamos, creo, normal, ¿no? En una colocación de animales normal. Y Bien. bueno, y por el otro lado, con respecto a la demanda, nosotros vemos ahora que ya hay una reactivación en algunas industrias frigoríficas del fiambre que están empezando a demandar. Y bueno, por eso te decía, creo que llegamos al piso y ahora podemos volver a recuperar los valores de precio de venta, no sé si inmediatamente, pero con el tiempo podemos volver a los valores que estamos vendiendo antes de la cuarentena. Bien, al menos se frenó la caída y podría haber cierta reactivación del sector, es lo que nos estás comentando. ¿Cómo están trabajando, por otro lado, con el tema del COVID-19 en cuanto a protocolos en las granjas o establecimientos frigoríficos? Desde la primera semana de la cuarentena se pusieron en marcha protocolos promovidos por distintas empresas del sector y por la asociación, y se pudieron adaptar las formas de trabajo tanto en las granjas como en la industria. Como te decía antes, no es una industria que se pueda parar, así que había que seguir trabajando y bueno, se adaptó la forma en que se trasladó a la gente, se armaron cuadrillas, sobre todo en las granjas más grandes donde hay más personal, se tuvo que separar la gente para que no esté junta. Y bueno, y por otro lado tenemos la suerte de que como es una industria que está en el interior, que es donde menos casos hay, se pudo aislar o mantener aislado de los focos principales de COVID que hay en las grandes urbes. Lisandro, gracias por la comunicación con el noticiero y ojalá no tengamos que lamentar ningún caso en la industria porcina ni tampoco en el resto de las carnes, más allá de los conocidos, los pocos que hay en el sector de la carne vacuna, porque sería un daño significativo, ¿no? Y sería un problema muy grande. Nosotros no tenemos capacidad de faena, no tenemos posibilidad de parar una planta hoy, o sea que estamos rezando para que no haya ningún caso y tengan que cerrar una planta, y ya hemos hablado con las autoridades para que hagan todo lo posible que en el caso de que haya un caso, que es probable que lo haya en este momento que está aumentando la cantidad de casos, no tengan que parar una planta porque sería un desastre para la cadena.